ver, permítame. Amigos de Camex, ¿cómo están? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Que siempre es un gusto estar con ustedes. Precisamente en este tema que nos aboca, que nos convoca en realidad el día de hoy, que es continuar en el proceso del curso de gestión de riesgos financieros, con lo que estamos viendo detalladamente, desmenuzadamente, qué es el riesgo crediticio en los diferentes aspectos, en este caso de la evaluación crediticia. Mi nombre es Juan Carlos Pereira, soy bachiller en Economía, mi especialización en la orientación crediticia, comercial y de seguros. Vamos directamente con nuestra presentación en donde nos quedamos precisamente el día de ayer, que estábamos viendo. Siempre ustedes saben que me interesa ver un pasito hacia atrás, primeramente, para poder revisar un poco lo que veíamos exactamente en los días anteriores. Y yo creo que el centro de atención de esta parte de nuestro curso, que es la gestión de riesgo crediticio, y dentro de él mismo el tema de la evaluación crediticia, aquello que nos lleva hacia nuestros objetivos principales, nuestros objetivos primarios de orientación al cliente y mitigación del riesgo. A ver, permítanme, me está escribiendo de Camex. Perdón. Nos convocan a estos, nos llevan permanentemente, nos traen siempre a nuestros objetivos primarios, que es la orientación al cliente y la mitigación del riesgo. Pero para poder hacer eso totalmente en forma eficiente o en forma totalmente eficiente, necesitamos que estos indicadores financieros nos permitan procesar correctamente la información. Como les decía, basado en estos dos objetivos primarios, no podemos dejar ningún cabo suelto. Y bajo esa perspectiva es que la orientación que debe tener un asesor de créditos, un analista de créditos, es tomar propiamente la información, no delegar. Esta es una función que es totalmente personal, personalísima, le pusiera yo de adjetivo totalmente ubérrimo, grande. Porque es importante que esa información sea procesada correctamente, pero a ver, hoy día mi esposa, ¿ok? Preparó arroz con pollo y de verdad que ella cocina espectacular. A mí no me gustaba nunca el arroz con pollo y yo como ahora el arroz con pollo porque lo prepara mi esposa y lo prepara espectacularmente rico. Pero más allá de sus habilidades culinarias, es que yo soy el que hago por ahí las compras y en ese caso yo he hecho las compras, es la exigencia de no, mira, ¿sabes qué? Zanahoria la quiero de este tipo, La alverjita la quiero de este tipo o de otro tipo, ¿ok? El arroz tiene que ser de tal marca, ¿ok? Entonces, y con este ejemplo quiero graficar el tema de que necesariamente para poder realizar lo que queramos realizar y que requiere de materia prima, esta materia prima debe ser de primera calidad. Entonces, si nuestro arroz con pollo es esta evaluación crediticia, necesitamos conseguir un buen pollo, necesitamos conseguir una buena marca de arroz, necesitamos conseguir una buena alverjita verde, un buen culantro, una buena zanahoria, un buen pimentón, para que esa información que juntamos, esos ingredientes, lo juntamos con nuestra experiencia, con nuestras habilidades, pues va a salir un arroz con pollo muy rico, muy sustancioso, muy provechoso, que no te va a caer mal. Vas a hacer una buena evaluación que va a favorecer al cliente, va a favorecer a tu entidad, va a generar rentabilidad, vas a generar una muy buena calidad de cartera. Por eso yo les hago ese llamado, porque lo podemos llamar hasta un clamor. En la experiencia vivida, donde se pueden haber cometido muchos errores, donde puedes haber logrado grandes cosas positivamente hablando, esta combinación de vivencias te llevan a determinar que no siempre actuaste correctamente.
Y se lo digo yo personalmente, 49 años, más de 20 años en esto, muchos más, 23, 24 años metido en este tema. Sí, algunos aciertos hemos tenido, sí. Errores también, también. Y esos errores muchas veces se pagan caro, se pagan con inclusive la pérdida de los trabajos, o que te reemplace, o que venga alguien que definitivamente te van a decir es mejor que tú. Y lamentablemente, si estos errores pasan inclusive por un tema de personalidad, no te queda otra que aceptarlo, por más que reniegues. Pero el problema es solamente aceptarlo y bueno, ya perdí, como se dice. Me ganó alguien que sabe más que yo, ya pues. Pero el problema no es ese, el problema es no cambiar, no cambiar. Y esa es la convocatoria a la que yo les hago a partir de esta coyuntura que tenemos, a partir de esta situación grave que tenemos hoy en día, precisamente por la pandemia. ¿Que teníamos buenos resultados hasta antes de la pandemia? Posiblemente sí. Yo no voy a negar esos resultados que positivamente hemos estado logrando, pero lo hacíamos de la mejor manera. Fíjense en qué terminó esos buenos resultados, esas buenas, supuestamente buenas acciones que realizábamos, en que comienza la pandemia y el cliente se encuentra totalmente solo y te busca y tú no estás. Y tu institución lo único que hace es reprogramar, reprogramar y reprogramar. Ya, reprogramas, pero ¿y cómo te va a pagar cuando comience a pagar esa reprogramación si no tiene el asesoramiento debido, si no ha podido tomar las acciones o no puede o no sabe tomar las acciones debidas porque tú no estás? Es por ello que todo este procedimiento que puede resultarles engorroso, antipático, Juan Carlos, qué detallista, qué quisquilloso que eres, nos debe llevar a juntar todo esto como un activo nuestro. Es el activo que tú como analista, como asesor de crédito debes brindarle a tu cliente. Pero no lo vas a poder hacer si no haces tú, primero, si no haces tú mismo el trabajo. Que la empresa te puso un promotor, perfecto, aprovéchalo, sí, aprovéchalo. Aprovéchalo en dos formas, ¿ah? Y hay dos formas de aprovechar en este caso a un promotor. Primero, que te ayude en la parte estrictamente operativa, que te olvidaste de algo que faltó recoger, que hay que hacer una averiguación de un trámite en una municipalidad para verificar, por decirte, una licencia de funcionamiento, o en la SUNAT para verificar que el señor está pagando oportunamente sus tributos, o verificar que con, no sé, con Ambrosoli, el cliente está pagándole puntual a esos créditos que le brinda la empresa para su negocio. Pero también lo puedes aprovechar de una segunda forma, preparándolo con el ejemplo, no dictándole las cosas que tiene que hacer, con el ejemplo, para que este promotor sea tu mano derecha y que sea tu primer filtro de evaluación. Lo decíamos hace algunas sesiones muy atrás, cuando decíamos el promotor, si hoy en día dice, pucha, Juan Carlos, mira, mucha carga me estás poniendo y para hacer ahora por cada cliente. Antes yo te traía 15 clientes, ahora con las justas puedo llegar a 5. Perfecto. Pero tú le puedes demostrar que antes de estos 15 que traías solamente desembolsabas 1 o 2 créditos. Ahora te traes solamente 5 y desembolsas 4 o los mismos 5. Y eso tiene que ver con un tema de efectividad. Pero esa efectividad del promotor, que depende de ti, también va a estar en función de lo que tú le puedas mostrar en el camino de las evaluaciones crediticias para que él realice una, digamos, por darle una nomenclatura, una preevaluación. Que cuando llegue a ti, el crédito está prácticamente ya evaluado. Que varíen los criterios, que aún con respecto a criterios, puede ser que tú le digas, mira, mi criterio para este es así, 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 y el promotor lo cumpla. En ese momento, cuando tú estés totalmente seguro de que está obrando tal cual lo harías tú, hasta ese momento tú no puedes liberarte de la responsabilidad de realizar la evaluación in situ. El cliente te puede traer muchos documentos, ¿ok? Y no estaría bien en términos estrictamente operativos decirle al promotor, ¿sabes qué? Anda recogiéndole la documentación al cliente que yo lo voy a ir a ver tal día.
No, anda tú y recoge la documentación. ¿Qué pasaría si tú, señor, mire, necesito esto, ya va a llegar el señor fulano y tal, y lo va a recoger? Ya, ¿y cuándo me va a venir a evaluar? Ya, yo veré. ¿Dónde está tu compromiso a las 48 horas de las 72 horas de desembolso? Porque parte de este trabajo, como agente del sistema financiero, como analista de crédito, asesor de crédito que eres, tiene que ver con tu palabra comprometida en atender oportunamente al cliente. Oportunidad de negocio se llama eso. Y esa oportunidad de negocio no la puedes perder tú al perder a un cliente, ni puedes hacérselo perder al cliente que tiene la posibilidad, con el crédito que te está solicitando, de realizar el negocio que le permita ganar un poco más, que le permita desarrollar bien su negocio. Entonces, parto de la premisa de que tú haces todo el trabajo. No importa que lleves a tu promotor de créditos, perfecto, lo llevas y le enseñas a hacerlo. Vas, tomas, recolectas todos los datos, que los hemos visto en el archivo en Excel, que vamos a remitirnos ahorita. No nos vamos a quedar aquí en el tema teórico. Lo que quiero es llegar a este punto de los indicadores financieros porque tomaste información, la tomaste de la mejor manera, que si las ventas, que si el inventario, que si el margen de ventas, que si el costo de ventas, tú ya estás proyectando en tu evaluación que encontraste un bajo margen de ventas, necesariamente al realizar la información, al procesar esta información, deberías encontrar ante un margen de ventas muy bajo, debes tener bien clarito acá que tienes que encontrar necesariamente una rotación de inventarios bastante alta. Por ejemplo, que verificaste, ¿sabes qué? Mira, aquí el señor me está diciendo eso, se lo dices a tu promotor, que tiene un contrato, mira, aquí está el contrato de un alquiler que él tiene de un puesto en el mercado Ciudad de Dios. Toma, anda, verifícalo. Ubica a la señora fulana y tal, que es la cliente, chequea que esto esté cumpliéndose. Entre otras cosas, tu promotor es para eso. Pero para lo esencial que es la toma de la información propiamente dicha, sí requieres realizarla tú directamente. De otra forma, yo no puedo asegurarte el éxito de una buena toma de información y de unos indicadores financieros oportunos, veraces, eficientes y eficaces para que tú puedas tomar la decisión de otorgar o no otorgar el crédito. Y teníamos aquí a nuestros ratios, que existen 4 tipos de ratios: de liquidez, de gestión o actividad, ratios de endeudamiento o apalancamiento y ratios de rentabilidad. Yo les he dicho, o sea, podemos encontrar 30.000 ratios, de verdad, o sea, podemos medir lo que se nos ocurra, de verdad, o sea, de verdad, puedo medir inclusive, no sé, lo que se te ocurra. Si viene el viento del norte y se encuentra con el viento del sur, ¿cómo es el viento intermedio entre el norte y el sur? Ya, acá lo encuentras, ¿para qué te sirve? ¿Para qué lo necesitas? ¿Mérito de qué lo estás obteniendo? No te sirve. Y es más, tienes este grupo de ratios que son de liquidez, gestión, solvencia, rentabilidad, pero no son aplicables todos, necesariamente, para todos los negocios. Primero. Segundo, no son aplicables todos, por ejemplo, capital de trabajo como indicador financiero para un crédito de activo fijo, por ejemplo. Porque la norma te dice que si tú no podrás entregar un crédito de capital de trabajo cuyo monto de crédito sea mayor, no puedes entregar un crédito de capital de trabajo, entre paréntesis, destino de crédito, cuyo monto de crédito sea mayor al trabajo, al capital de trabajo, entre paréntesis, indicador financiero del negocio, porque estarías generando una posibilidad de riesgo demasiado alta. Es decir, si tenemos un capital de trabajo determinado y la norma te dice no puedes entregarle un crédito, si tienes 100.000 de capital de trabajo, no le puedes dar un crédito ni siquiera de 100.000, porque estarías, la pregunta clave que esperaría yo del comité, discúlpame Juan Carlos, ¿estás dándole un nuevo negocio al cliente? ¿Estás generándole un nuevo negocio al cliente? Pero si el cliente tiene 100.000 de capital de trabajo y te pide para la compra de una maquinaria que le cuesta 150.000, el análisis, las consecuencias de esa evaluación son diferentes. El planteamiento de esa inversión es totalmente diferente, como también lo van a hacer los ratios de indicadores que obtengas. Por eso, por ese destino de crédito, que una cosa es que sea para capital de trabajo como destino de crédito,
y otra cosa que sea para activo fijo como destino de crédito. Pero no nos quedemos en que los indicadores son la panacea y ellos me resuelven el problema que yo realmente no quiero asumir. Porque en realidad no es un problema, es más una responsabilidad. Fíjense ustedes que si me remito a aquella permanente comparación entre riesgo e incertidumbre, esa medición de riesgo la podemos hacer acá. Porque vamos, si sabes cuánto tiene el cliente, ya estás midiendo el riesgo de que le puedas dar más de lo que tiene. Y es un riesgo medido, gestionado y administrado. Por lo tanto, y es más, o sea, ahí en esa situación te puedo demostrar la prueba fehaciente de que las incertidumbres sí se puede reducir a cero, más no el riesgo. Porque al determinar esto, dices, bueno, sí, pues le puedo dar esto y ya no hay incertidumbre de cuánto le daré al cliente, le servirá lo que le daré, lo utilizará, esa incertidumbre desaparece. Porque a través del indicador tú estás determinando hasta cuánto le puede dar al cliente, estás midiendo ese riesgo, estás gestionándolo y estás administrándolo. Chao, incertidumbre. ¿El cliente podrá pagar su deuda? Voy al indicador de liquidez general. ¿Qué me dice la liquidez general? Que el cliente debe tener por lo menos un resultado de liquidez general de 1 o mayor a 1 para demostrar que con el desarrollo de este negocio él puede afrontar un sol por cada sol de deuda que tiene. Si tenemos un resultado mayor a 1, obviamente va a ser tantas veces como por cada sol de deuda que tiene el cliente y puede responderlo. ¿Cuándo? En el corto plazo. ¿Y por qué en el corto plazo? Porque si vemos las cifras o las variables utilizadas para hallar la liquidez general, se está refiriendo a términos de corto plazo. Activo corriente entre pasivo corriente. Todo lo corriente es aquello que es no mayor a un año, mayor a 12 meses, no es mayor a 12 meses, y además de corriente tiene la condición de ser circulante, es decir, que tiene la alta posibilidad de convertirse en dinero rápidamente. Ya habíamos llegado a esto habiendo pasado por algo en que me voy a retroceder para mostrarles un segundo término, porque el cuarto término es el que vamos a ver el día de hoy. Pero este segundo término, que es la evaluación, llamémosle dinámica, que en sí es el estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados, y hasta ahí nomás llega el nombre, porque su nombre se amplía en el tercer término, en el estado de resultados, que es un flujo. ¿Por qué es un flujo? Porque fluyen cosas hacia adentro y hacia afuera. Entran y salen. ¿Qué entra y sale? Dinero. Tu estado de pérdidas y ganancias es el análisis de el ingreso por las ventas y al cual le vas a cargar tu costo variable. ¿Qué es el costo variable? El costo variable es lo que te cuesta tener cada producto en tu estante como inventario para la venta. Costo variable. A partir de esta operación, la cual encuentras la utilidad bruta del negocio. Y a esta utilidad bruta le vas a cargar los gastos operativos o costos fijos del negocio. ¿Qué son los costos fijos? Es todo aquello en lo que debe incurrir el cliente para poder desarrollar su negocio. Esto es pago de servicios, pago de alquileres, pago de personal, pago de impuestos. Y encuentras la utilidad operativa. Vamos retrocediendo. Ingresos menos costo de ventas, utilidad bruta. Utilidad bruta menos costos fijos, utilidad operativa. A esta utilidad operativa le vas a cargar ¿qué? Los impuestos y los gastos financieros que tiene por otro endeudamiento que debe tener el cliente. Dicho esto, utilidad bruta, utilidad operativa menos impuestos menos carga financiera, obtiene la utilidad neta del negocio. Y ya tienes resuelto tu estado de pérdidas y ganancias. Resuelto esto, dices, el cliente me solicita un crédito por lo menos para un año, para 12 meses, ¿qué es lo que puedo hacer para mantener el control durante todo el tiempo del cronograma? Algo muy sencillo. Tienes el estado de pérdidas y ganancias, que es lo que has evaluado en este momento, y lo que haces es proyectarlo hacia adelante para trabajar en los términos del flujo de caja, que el flujo de caja está totalmente aparejado en paralelo al tiempo del cronograma de pagos. Haces un flujo de caja
para 12 meses, donde tu utilidad neta, final de, esta evaluación de estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados, se convierte en el saldo inicial del siguiente periodo mensual en este caso, porque estás haciendo periodos mensuales. Y a ese periodo, a ese estado inicial, a ese saldo inicial, le vas a aplicar lo que va a suceder el siguiente mes, donde también vas a llegar a una utilidad neta y esta utilidad neta a su vez se convierte en el saldo inicial del siguiente periodo, donde le vas a aplicar lo que sucede en ese mes y así sucesivamente hasta completar todo el cronograma de pagos cronológicamente hablando y completas lo que se denomina el flujo de caja. Pero a este flujo de caja, que te indica todo lo que pasa en este periodo, entradas y salidas de dinero con sus utilidades netas y sus saldos iniciales, se le puede someter a variaciones por estacionalidades que se dan en el transcurso del tiempo del crédito. Porque el cliente por ahí, estas estacionalidades le dicen, oye, Juan Carlos, sí señora, dígame usted, señor, se viene la campaña del Día de la Madre, necesito un nuevo crédito, un crédito paralelo, una estacionalidad. Tipo de estacionalidad por campañas. Y luego se va a venir las fiestas patrias y luego va a venir de nuevo Navidad y luego de nuevo la campaña escolar. Y así, esto es cíclico todos los años en el negocio, dependiendo obviamente del tipo de negocio. Y se lo toca. Pero otra estacionalidad es aquellos negocios necesariamente estacionales. Es un snack bar, por ejemplo, tu evaluado. Y esa estacionalidad te dice que entre el mes de abril a diciembre no va a vender cremoladas o gaseosas heladas o mucha cerveza helada. Posiblemente vende en licorería tragos cortos y en el snack bar tiene un tema de, no sé, venta de café, venta de leche, venta de chocolate con panetón, hasta llegar al mes de diciembre que dice, ya empezamos la temporada de verano y vuelve nuevamente a sus gaseosas y cervezas heladas más cremoladas. Esas son las cuestiones que tú debes evaluar y que deben permanentemente llevarte, conducirte a revisar estos indicadores financieros, por ejemplo, para ver qué tal está marchando el negocio. Pero ya que tienes este flujo de caja y sabes que hay una estacionalidad determinada, tú dices, vamos a aplicarle a determinadas variables que son los ejes de todo el negocio, por ejemplo, el nivel de ventas, por ejemplo, el nivel de morosidad en las cuentas por cobrar, por ejemplo, el nivel de inventarios, o el pago de impuestos, o el incremento o disminución de las ventas, por ejemplo, de acuerdo a la campaña, de acuerdo a la estacionalidad, vamos a aplicarle el análisis de sensibilidad. Y ese análisis de sensibilidad te lleva a decir, mira, en tal mes vendes tanto, por lo tanto vas a, no sé, la campaña de fiestas patrias, tus ventas se van a exponenciar al 10 o 15% más. Vas a requerir de una persona que te ayude, incremento en gasto de personal, por ejemplo. Y si tienes incrementos en nivel de ventas, también vas a tener incrementos en tu nivel de tributación, variable para evaluar dentro del tema del análisis de sensibilidad, que se tiene que mover así. Como les decía ayer de esta canción de Ricardo Montaner, un toque de misterio. Es una melodía sin variedad. Por eso, algo totalmente plano es que no tiene, primero, posiblemente ni un flujo de caja y tampoco ni siquiera un análisis de sensibilidad y mucho menos un análisis de escenarios. Porque fíjense en lo que nos convoca hoy en día, estando como estamos con esta pandemia, con esta emergencia sanitaria, el análisis, me retrotraigo, el flujo de caja, el análisis de sensibilidad y la evaluación por escenarios son fundamentales. Fundamentales. Y si le agregamos por ahí, porque se me ocurre, el ruido político, porque ya salieron voces, por ejemplo, de que posiblemente se van a postergar las elecciones. No entiendo de postergarlas de abril para mayo, no entiendo el mayor sentido, a no ser que todos nos tapemos los ojos
y digamos que sí, pues ya comienzan a llegar las vacunas, ya se fue el coronavirus, es totalmente falso. Por ejemplo, ya no es un tema de que afecte a nuestro negocio crediticio el ruido político, sino son las consecuencias de lo que puede traer el ruido político. Y que en vez de generar, fíjate, en vez de generar posibilidades de mitigación de riesgos, siendo los riesgos algo que puedes cuantificar, medir, gestionar, administrar, te genera situaciones de incertidumbre, las cuales no se pueden medir, las cuales tienes que buscar la tendencia a aplacarlas, a desaparecerlas. ¿Te das cuenta? Estas son las oportunidades que esta pandemia nos ha traído. Estas oportunidades de mejoras. Estas oportunidades de decir, bueno, vamos a hacer ahora, lo hacíamos bien, ahora lo vamos a hacer recontra bien el trabajo. Para eso es, por ejemplo, en lo que nos estamos quedando el análisis de escenarios. ¿Qué pasaría si? Ya hice mi análisis de sensibilidad, ya le di esa melodía que le da variedad a este cronograma de pagos, a este flujo de caja. Pero el análisis de escenario nos dice, bueno, ya hice esto, ya tomé estas medidas, ¿qué pasaría si muere un cliente por coronavirus? Muere un familiar directo del cliente por coronavirus. O ponen en cuarentena todo el barrio del señor porque está infestado de coronavirus. Esos son los análisis de escenarios, ponernos en situaciones extremas. Y que lo veíamos ayer, por ejemplo, cuando estábamos viendo, ya vimos, bueno, hoy ya vamos a ver el balance, pero me retrotraigo un poquito al tema de los análisis de escenarios, porque aquí hay temas importantísimos. Por ejemplo, ¿para qué es el uso de análisis de escenarios? Atendiendo la totalidad de alternativas y realizando una valoración global, se deberá ponderar o promediar los datos. O sea, lo que tú encuentres como data histórica. Aquí es muy importante el trabajo de data histórica. De este modo se podría llegar a la conclusión en que en cuanto a qué tipo de elección vamos a tomar. Este tipo de análisis de escenarios se utiliza en investigaciones, elaborando nuevos productos o diseño de planes estratégicos. Pero eso se lo dejamos para un tema de una normalidad como la que estábamos viviendo antes de la pandemia. Hoy en día, yo les aseguro que los planes estratégicos o comenzaron a desaparecer, o ya no se hacen los planes estratégicos, voy a utilizar la palabra antigua, de antaño. Cuando hacías planes estratégicos para los próximos 5 años, para los próximos 10 años, ¿ustedes creen, a vistas de lo que ha sucedido con la pandemia, que alguien se atrevería a realizar un tema de análisis de escenarios o un plan estratégico de por lo menos 10 años? Yo creo que no. Esta clase de análisis también se utiliza en investigaciones elaborando nuevos productos, diseños de planes estratégicos y valoraciones de empresas, es decir, en cuanto donde el futuro actúa como un importante elemento a tener en cuenta. ¿Te das cuenta? O sea, esa implicación del análisis de escenarios. ¿Qué pasaría si estás implicando futuro? Estás implicando hacia adelante en el tiempo. ¿Qué pasaría si sucede lo de acá? El hecho de que estos mecanismos de análisis tengan unas cuentas variables de riesgos y probabilidades hace que sus resultados sean tomados en cuenta, ojo con el examen, como estimaciones. Como estimaciones. No se puede tomar como algo totalmente certero, como valores absolutos o como esto es inamovible. ¿Ok? Por eso es importante que estos análisis de escenarios se tomen referencialmente, pero muchas veces en términos verticales. Mira. ¿Por qué siempre me refiero en esa parte del término vertical? Porque en términos verticales quiere decir que aun cuando son datos estimados, tienen carácter obligatorio de análisis, de revisión, porque te permiten aventurarte de una u otra forma, y cuando hablo de aventura me acerco más que a riesgo, me acerco a incertidumbre. Pero cuando digo de aventurarte a partir de un análisis de escenarios, estoy acercándote más al riesgo, porque me aventuro sobre algo más certero. Sé que el camino es complicado, pero el camino está.
ya no es que, a ver, sé que esta carretera, esta vereda es fangosa, es de débil situación, yo ya lo sé, y a partir de que ya lo sé, no es una incertidumbre, pero me animo a caminarla porque tengo herramientas para poder disminuir los niveles de pérdida que puedo tener con ese terreno. Por eso es vertical el tema de un análisis de escenario porque te dice, mira, hemos visto que puede suceder esto, es un estimado, pero de acuerdo a tus herramientas de gestión, una buena evaluación, una buena prospección, una buena recolección de datos, una buena interpretación de los indicadores financieros, te van a hacer caminar mucho más seguro en este camino que es medio fangoso, que te puede resbalar o que te puedes hundir, o se puede desaparecer el piso y te vas para abajo. Bajo esa perspectiva existen tres tipos de análisis de escenarios. Los principales son los siguientes, son análisis estilizados. Pueden cambiarse muchas variables y solo una para ver cómo afecta cada factor de manera individual a un determinado suceso. Ojo con el examen. Los análisis estilizados de escenarios pueden cambiarse muchas variables o solo una para ver cómo afecta para cada factor. O sea, ¿qué pasa si a 10 de estas cosas, de estas variables, le quito el tiempo? ¿Y cómo se afectan estas de acá? Regreso el tiempo y le quito el número de clientes nuevos y veo cómo se afecta el resto. Son análisis estilizados. ¿Qué quiere decir cuando se refiere a ser muy estilizado? Yo creo que más que todo se refiere a la especificidad del análisis que estás haciendo. O sea, quiero saber qué resulta si es que no tomo en cuenta tal variable. Ahora sí la tomo en cuenta y saco otra variable y ahora ¿qué pasa? Y te vas a dar cuenta que encuentras diferentes tipos de resultados. Y esos diferentes tipos de resultados te dicen, oh, mira, definitivamente para lograr los resultados que queremos, los objetivos comerciales de rentabilidad, de utilidad, no podemos dejar de tomar en cuenta la variable tipo de cambio, por decirlo. ¿Te das cuenta? Análisis estilizados. Análisis o eventos hipotéticos. Plantea diferentes supuestos y sus consecuencias. Mira qué podría pasar. ¿Qué pasaría? A ver, por ejemplo, un análisis hipotético muy concreto y que se ha dado con resultados de pérdidas, inclusive desastrosas, en el año 2017 y hace algunos años, por ejemplo, en Ica. El tema de las lluvias. Y el año 2017 malogró muchas carteras de clientes, sobre todo, por ejemplo, en Caja Piura, Caja Arequipa, Caja Trujillo, Caja Sullana, Caja Paita, Caja El Santa, donde en 2017 el fenómeno del Niño malogró muchos cultivos y sus carteras crediticias agrícolas de todas estas instituciones trajeron abajo muchas situaciones de rentabilidad, de pérdida, sin hablar de aquellos negocios conexos al tema agropecuario y sin hablar de aquellos negocios estrictamente comerciales que también sufrieron pérdidas porque se inundó la ciudad. La ciudad de Piura se inundó. El 17 de marzo del 2017 se salió el río Piura y llegó hasta la Plaza de Armas. Hasta la Plaza de Armas, hasta poquito antes del cuello de la gente. Se salió el río Piura. Imagínate esos negocios. La municipalidad, el sótano de la municipalidad de Piura desapareció. Y en el sótano funcionan oficinas importantes, recaudaciones, etc. Entonces, esos análisis, por ejemplo, de eventos hipotéticos, ¿qué pasaría si vuelve a ocurrir un fenómeno del Niño de esa naturaleza, evento hipotético? Pero que lo puedes determinar a través de diferentes variables y puedes decir, mira, puedes tomarlo como estimaciones, no como algo absoluto, porque no sabes si va a llover o no va a llover. Ahorita no está lloviendo todavía tan fuertemente. Eventos actuales extremos. Es que esos eventos hipotéticos dicen, no, no es que llovió fuerte, fue una lluvia de verdad diluvial. Ya cuando dices una lluvia diluvial es porque es así, los 40 días, los 40 noches del Arca de Noé. El diluvio universal. Y dice que se proyectan situaciones totalmente extraordinarias, donde hay un caos, donde hay pérdidas, donde hay drama, donde hay enfermedades, donde se pierde todo. En este momento, donde sale el señor Johnson,
que es el primer ministro de Inglaterra, a decir, es muy posible que esta nueva cepa de coronavirus tenga un nivel de contagios muchísimo, muchísimo más fuerte que el de la primera cepa. Si hasta ahorita estábamos preguntando qué pasaría si viene la segunda ola, ya, ahorita es, escucha, ya vino la segunda ola, ¿qué pasaría si esto es más letal que la primera? Y a mí me ha dejado preocupado por ahí alguien, y que no lo han tocado las noticias, por ejemplo, muy fuertemente, es que no sé quién ha salido, no sé si es Pfizer, uno de los laboratorios, por si acaso, ya está probado que para la segunda cepa también es buena mi vacuna. Uy, caramba. ¿Que las otras vacunas serán buenas para la segunda cepa? ¡Tarararán! Incertidumbre. Incertidumbre y no riesgo. Test de estrés es una extensión de los eventos extremos. Ustedes deben recordar que muchas veces cuando les digo, cuando tocamos el tema del análisis crediticio, de la evaluación objetiva o subjetiva, yo les digo, sometan su evaluación a un cuarto de pruebas. Sométanlo al mayor estrés posible, bombardéenlo, para saber que por ninguna situación se puede caer su crédito. Es lo más cercano al riesgo cero que pueden tener. Para aquellos, sí, pues, que quieren coger un látigo y con el látigo quieren convertir un riesgo que no puede llegar a cero, convertirlo en cero. Pero pueden someterlo a altos niveles de estrés que soporten la posibilidad de tener problemas en caso suceda y que no es más otra cosa que el análisis de escenarios. ¿Se dan cuenta cómo tiene esto muchas vertientes, muchas situaciones para evaluar? Es lo que yo les decía ayer, la evaluación crediticia es como si destapáramos una olla y que está hirviendo, donde tienes un montón de verduras diversas y te van brincando la alverjita verde, el choplito, la zanahoria picadita, la papa picada, porque van apareciendo nuevas cosas que tienes que chapar y comenzar a analizar. Este es un negocio de alto estrés, posiblemente. Posiblemente es un negocio de alto estrés. Perdón, hay un problema aquí, disculpen. Perdón, hay aquí un tema técnico, pero ya parece que se ha solucionado. A ver, estoy monitoreando porque no tenemos Facebook Live el día de hoy. Se ha colado otra Andrei, si me puedes ayudar, si estás ahí, por favor. Se queda, por favor, aparece en el monitoreo que tengo, aparece otra, no sé si es otra sala o es otro curso, a ver si me puedes ayudar con eso. Y con esto estamos viendo la parte final del tema del análisis de escenarios. Pero ustedes dijeron, ya me libré de esto, ya terminamos la evaluación crediticia. No, porque se viene algo que es importante, que bueno y que tenemos que verlo. Ya lo habíamos visto en el tema de los indicadores financieros que son utilizados, ojo con el examen, para mostrar las relaciones que existen entre las diferentes cuentas de los estados financieros y sirven para analizar su liquidez, su solvencia, su rentabilidad, eficiencia operativa de un negocio, de una entidad. Matemáticamente, un ratio financiero o razón es la relación entre dos variables. Por ejemplo, la liquidez es la razón geométrica en este caso porque es una división entre el indicador de activo corriente y el pasivo corriente. Entonces va a ser una razón de corto plazo porque analizamos todo aquello que es corriente, lo que tengo en términos corrientes, que es aquello medido en un plazo no mayor a un año, y también creo que ha habido un error aquí, a ver, permítame por favor. Le acabo de mandar un mensaje a Sergio para que me pueda apoyar con esto.
Al relacionar dos variables del balance o de la cuenta de estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias, se obtiene la información sobre la situación financiera de la empresa, poniendo de manifiesto una buena, mala, mediana o mediocre gestión de parte del negociante. La comparación entre razones financieras de periodos distintos sirve además para detectar tendencias. Ojo con el examen. La comparación entre razones financieras de periodos distintos sirve además para detectar tendencias. Quiere decir que si yo evalúo, por decirles, y lo vamos a ver ahorita, hacer un repaso chiquito en el Excel que tenemos, el estado de pérdidas y ganancias del año 2019 y el del 2020. Ya tenemos ahí qué podemos medir. Y finalmente estás de una u otra forma generando un flujo de cajas, pero de términos anuales. Primero. Segundo, el análisis de liquidez en un año y liquidez el siguiente año. Y lo vamos a ver en este momento. Permítame, por favor. A ver, dejamos de compartir, creo yo. A ver si lo podemos, aquí lo podemos ver directamente. Ok, y aquí justamente teníamos ese tema. Teníamos ese tema, por ejemplo. En términos de liquidez, fíjense ustedes cómo hace un análisis horizontal. Y vamos a llegar a eso de los análisis horizontal y vertical ahorita inmediatamente para el tema estrictamente del balance de situación. ¿Ok? Y veíamos, por ejemplo, para la liquidez general que habían dos resultados. Uno para el 3 de agosto del 2011 respecto al periodo del 2021, 23 de enero, al día de hoy. Y hay una diferenciación de la liquidez general. Tenía 3.4 y 2.18 en este año, en esta última evaluación. ¿Qué me indica? Que si bien es cierto son números positivos, obviamente mayor a 1, tiene posibilidad de responder a la deuda. Por ejemplo, en el año 2011 tenía por cada sol de deuda hasta 3.4 soles para responder, totalmente cubierto. Hoy en día tiene 2.18, ¿ok? Pero va a tener que ver, y eso es digamos, lo importante de un buen análisis de estados financieros, es que tú puedes encontrar la razón de por qué está sucediendo o estás obteniendo tal o cual número que te explica tal o cual situación. En este caso encontramos que, dado la liquidez, sí tiene la suficiente posibilidad de pagar sus deudas por cada sol de deudas. Lo mismo sucede con la prueba ácida, aunque la prueba ácida no necesariamente está llegando a 1 como resultado, pero está quitándole, por ejemplo, el activo menos líquido, el activo corriente menos líquido del total del activo corriente, que es el inventario. ¿Por qué menos líquido? Porque es mucho más líquido ir a tocarle a la puerta a alguien y decirle, págame y te paga, que son las cuentas por cobrar de corto plazo, o abrir el cajón del negocio y montar dinero, que es el disponible, son los más líquidos. Si tú le quitas uno de esos más líquidos, le quitas el inventario, vas a hacer una prueba más ácida, más correcta, más cercana a la verdad. Sin embargo, fíjense ustedes, teniendo una mejor liquidez, el año 2011 tenía una peor, respecto al actual, peor prueba ácida. Quiere decir que no necesariamente tus inventarios eran el centro de tu negocio. ¿Te das cuenta? Ya estás encontrando patrones. Es lo que te dice la teoría. Si tú haces análisis de diferentes periodos, en este caso es un análisis horizontal de indicadores, puedes encontrar patrones, tendencias de cómo se puede estar moviendo. Vayamos a los ratos de gestión. La rotación de inventarios. ¿Te das cuenta? Era mejor la liquidez el año anterior. Pero fíjense en la rotación de inventarios. En ese momento posiblemente no tenía tantos buen inventario como lo tiene ahora. Pero Juan Carlos, no estamos hablando de la cantidad, no, necesariamente no hablamos, cuando hablamos de buen inventario, no hablamos de que tenga mejor o mayor cantidad de inventarios. Hablamos de la gestión, precisamente es un indicador de gestión, y fíjense que tenía una rotación de inventario muy baja en el año anterior de evaluación, menos del 50%. Quiere decir que si tenía a la venta 10 panes, vendía 4.8 panes. ¿Y qué pasaba con el 5.2 panes que tenía luego? Ya, tenía 10 tarros de leche Gloria, vendía 4,5 tarros de leche Gloria.
Hoy en día dice, tiene 10 tarros de leche Gloria y vende 6.7, ha mejorado su rotación de inventarios. Porque posiblemente, y ahí te llevan al análisis, aunque ustedes me pueden decir, oye Juan Carlos, llevas una hora explicándonos esto, ¿eso me voy a tener que demorar en el momento de hacer la evaluación? No, porque esto, si tú coges un expertise, una experiencia, un camino recorrido, esto lo vas a encontrar inmediatamente. Aparte que ya con la tecnología encuentras el número rápidamente y está en tu rapidez mental determinar aquel análisis. Ah, acá pasa esto. Ah, vemos otro. Ah, no, aquí pasa lo de acá. De verdad, esto no tiene que llevarles demasiado tiempo. Y no les debe llevar demasiado tiempo por dos razones principales. Primero, tu agilidad mental, que es obvio. Es obvio que la necesitas. Y segundo, si tienes una buena información, vas a poder realizar de la mejor manera este análisis. No me voy a lo patrimonial porque estamos hablando de un negocio, de una bodega que es demasiado pequeño en patrimonio. Bueno, en realidad si vemos el patrimonio de este cliente, vamos a ver que es un patrimonio bastante alto, tiene propiedades y se está endeudando por un nuevo activo fijo, es una propiedad mucho más alta. Pero vayámonos, por ejemplo, al capital de trabajo. Fíjense cómo guarda relación. Y si alguien me lo dice, ¿por qué? De repente a través del chat, no tenemos video en este momento de monitoreo. Si alguien a través del chat me puede decir cuál es la relación que guardaría el capital de trabajo con la liquidez general. Y fíjense que es tal la relación que guardan que tienen la misma tendencia respecto al tiempo de análisis, a la variación del análisis. Es algo muy sencillo porque la fórmula de liquidez general es activo corriente entre pasivo corriente. Una razón geométrica, es una división. Y la fórmula de capital de trabajo es activo corriente menos pasivo corriente. Una fórmula, una relación aritmética. Pero en ambos casos, tanto en liquidez como en capital de trabajo, relacionan cuentas de tipo corriente. Activo corriente, pasivo corriente, activo corriente, pasivo corriente. ¿Cuál es la relación que encontramos? Que hoy en día tiene menos capital de trabajo. Porque también tenía menos liquidez. Puede responder, pero con menos. ¿Por qué? ¿Dónde estaría el eje de cambio de tuerca de explicación de esto? Que me responde ese por qué. No es gratuito que yo haya tomado tal o cual indicador para hacerles esas explicaciones más detalladas de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque encontramos una explicación en esta rotación de inventarios. El cliente mueve más rápido su mercadería. Por lo tanto, es muy posible que tenga menos capital de trabajo porque invierte más en mercadería. Por lo tanto, es posible que tenga menos cobertura que la que tenía antes porque tiene deudas por créditos de capital de trabajo. Y si nos remitimos exactamente a este ejemplo, lo comprobamos. Y yo le decía, cuando tomamos la información, vamos a verificar, a contrastar esta información con los datos, los resultados. Vemos, por ejemplo, acá, que el cliente efectivamente tiene dos saldos de capital regularmente altos en cuanto a capital de trabajo. Son deudas de capital de trabajo. La otra deuda es de activo fijo, que no se considera para el tema del cálculo de estos ratios. ¿Se dan cuenta? Entonces, quiere decir que el que tenga menor capacidad que lo que tenía antes, a través de este análisis horizontal que estamos haciendo, el que tenga menos capital de trabajo no lo hace menos eficiente. Lo que sucede es que si lo encontramos en eficiencia, en rato de gestión, es mucho más eficiente, aun cuando tiene menos capacidad para cubrir sus deudas y aun cuando cuenta con menos dinero para desarrollar su negocio. Esto porque es una materia de estudio, de análisis, de enseñanza de mi parte. Nos puede tomar el tiempo que sea necesario para podérselos explicar. Pero esto en el campo, en tu escritorio que estás tomando los datos que has recolectado, esto debe hacerse rápidamente, lo cual te permite tomar decisión más rápido respecto a que si va o no va esta operación crediticia. Por eso, el tema de
los indicadores financieros pasa exclusivamente por una responsabilidad en la toma correcta de los datos, en la toma eficiente de la información. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que estamos contrastando esta realidad? Porque a pesar de esto, por ejemplo, encontramos que teníamos un margen de ventas bastante bajo. Y les dije, les aseguro que encontramos Pero alguien me va a preguntar, y que puede ser muy quisquilloso de repente como yo, Juan Carlos, pero 0.67 ¿te parece una alta rotación? Para este tipo de negocios, para estas circunstancias actuales, es una muy buena rotación. Y la medida parametral, digamos así, de decir buena, alta o baja rotación de inventarios es el punto medio, el 50%. Si vende menos del 50%, su negocio tiene que hacer ajustes rápidamente porque va a comenzar a gastarse su propio capital. Es como para determinar, por ejemplo, en temas de restaurante, de comida. Y te lo dice alguien claramente siempre. Si tú no ganas por lo menos el 100% en comida, dedícate a otra cosa. Porque en comida se puede ganar. ¿Y cómo podemos hacer llegar a eso a un cliente que vende comida? Porque este nivel de detalle que yo le decía a mucha gente, dice, uy, Juan Carlos, discúlpame, yo no me puedo, yo soy un senior, yo no me puedo poner a tomar la información uno por uno, ver qué productos, no, discúlpame, eso que lo haga mi promotor, yo no tengo por qué estar así. Si tú no tienes esta paciencia, no vas a tener la capacidad de sentarte, por ejemplo, con la señora que vende menú, a donde tú vas a almorzar y que te pide un crédito, a sentarte a preguntarle, señora, perfecto, vamos a evaluarla. ¿Hoy día qué va a vender? Ah, jovencito, hoy día voy a vender arroz con pollo, patita con maní y tallarín verde con hígado frito. ¿Cuántos platos va a sacar de cada uno? Voy a sacar 30 de arroz con pollo, 30 de patita con maní y 30 de tallarín verde con hígado. 90 platos, no está mal. No está mal. Y tiras pluma. Ah, ya. ¿Y a cómo vende el menú, señora? A 8 soles. 9 por 8, 720 soles en el almuerzo nada más. Señora, ¿y usted sabe cuánto le cuesta un plato de arroz con pollo que vende usted a 8 soles? Porque, obviamente, el plato de arroz con pollo sale con sopa de repente y un vaso de refresco. Entonces, el conjunto del costo que tienes que analizar es todo. Pero como sopa y refresco van siempre con cualquier de los menús, tú te abocas a 30 platos de arroz con pollo, a 30 platos de patita con maní, 30 platos de tallarín verde con bistec, con hígado frito. Y 90 sopas y 90 vasos de refresco. 3 cosas por evaluar. Tú no te imaginas la cara de sorpresa de la señora cuando verifica que su arroz con pollo, con sopa y con refresco, que lo vende a 8 soles, a ella le está costando 3 soles 10. La señora te va a mirar así porque nunca en su vida ha hecho un análisis tan detallado de eso. ¿Cuánto de pollo para esos 30? ¿Cuánto de arroz? ¿Cuánto de rejita verde? ¿Cuánto de zapallo? No sé. Todo lo que llega al arroz con pollo. ¿Serían capaces de hacerlo? Les aseguro que mucha gente me va a decir que no, Juan Carlos. Pero no se imagina lo bueno que puede ser eso para que esta señora comience a crecer a partir de tener mejor conocimiento, mejor manejo de la gestión de su negocio. Porque ella sabe ahora que tiene posibilidades de que si hace esto, de repente, uy, sí, no, mire, me sale a 3 soles 20 y yo lo vendo en 8. ¿Qué pasaría si le pongo un poquito más de pollo? Ya que me cueste 4 soles 50, ya 4 soles, ya estoy ganando el doble. Y esta diferencia de 3 soles 10, 3 soles 20 a 4, no le hace la diferencia más que por un poquito más de alverjita verde, un poquito mejor de culantro. ¿Te das cuenta? Ya la señora va a tener otros temas en qué preocuparse, principalmente en la mejora de ofrecer un mejor servicio, un mejor producto. Ya se va a abocar a hacer un mejor producto, un producto que le permita tener mayor satisfacción de sus clientes, mayor demanda por sus productos. No, ¿sabes qué? ¿Quieres comer arroz con pollo? Señora, avíseme cuando haga arroz con pollo.
Pero cuando haga su tallarín verde con hígado, me avisa mía. Me va a separar, ese día de todas maneras me separa. ¿Te das cuenta? O le va a permitir decir, bueno, ya voy a mantener, porque aquí yo estoy haciendo rico, la gente no se queja, pero esa sopita que hago medio aguadita me permite, este margen que estoy ganando en cada producto, en cada plato, me permite mejorar esa sopita. Ya le pongo, no sé, pues un huesito más de carne, un pollo más, no lo sé. O mi refresco de maracuyá no es agua de maracuyá, ahora voy a hacer refresco verdaderamente de maracuyá. Y el cliente se da cuenta. Díganme ustedes si ustedes no perciben cuando hay una mejora en el producto que comen en el menú de que está en la esquina de su trabajo, por ejemplo. Dígame si ustedes no encuentran una mejora en el sanguchito de la esquina que te vende tu pan con relleno y camote o tu pan con pollo. Ya no es que te aparecen 2 hilachitas de pollo en la parte de afuera y dices, uy, que bastante pollo, y abres y no tiene nada de pollo. Porque mucha gente también, y ese es otro tema, por ejemplo, que escapa estrictamente a lo numérico. Mucha gente no piensa en vender un mejor producto, piensa siempre en gastar menos. Y ese gastar menos le procura a esta persona el ganar más. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de a lo que me refiero? ¿Se dan cuenta de lo que me refiero? Esas personas no tienen vocación de un servicio al cliente. Y eso es algo que nos corresponde a nosotros también, ayudar a mejorar a un cliente. Les cuento. Venía una vez de Piura, me iba a Tarapoto, donde trabajaba. A mí me pasaba una situación muy particular. Cuando me iba de vacaciones o por algún motivo tenía que ir a mi tierra en Piura, viajando desde Tarapoto, la condición de mis amigos y mi familia era, si no traes su bachado y Puritos del Oriente, unos cigarritos rolados a mano bien ricos de la empresa Puritos al Oriente, y chocolates de la orquídea, que para qué les cuento, son unos chocolates espectaculares, hechos en la selva. Si no traes su bachado, Puritos y chocolate, no venga Juan Carlos. Entonces yo venía, siempre. Siempre me gusta cuando viajo por tierra a comprar algunas cosas en el camino porque puedes encontrar cosas bien simpáticas. Habían frutas, por ejemplo, que encontraba saliendo de Tarapoto. Cuando viajaba en bus hacia el norte, tenía que viajar en bus, no había avión. En esa época encontraba fruta en Tabalosas, por ejemplo. Que las voces decían, nunca compres fruta, o tomes agua de Tabalosas, que hay todo un tema que algún día les voy a contar, alguien lo debe saber. Y viceversa, la gente con la que me relacionaba en Tarapoto decía, si te vas a ir a Piura, si no traes chifles, si no traes, mira, ¿y cómo es el viaje por tierra de Piura hasta Tarapoto? Tienes que llegar a Chiclayo y de Chiclayo enrumbas por la sierra de Chiclayo y haces el cruce de toda la parte, vas de costa a selva en un viaje que te recomiendo lo hagas de día. Si te vas, por ejemplo, de Lima haz tu viaje de noche hasta el norte, hasta Chiclayo, porque para irte a la selva o te vas por Tingo María, que nunca he ido en esa ruta, o te vas por el norte, te vas hasta Chiclayo y de ahí regresas hacia la selva. Te recomiendo que salgas de acá de noche para que llegues a las 7 de la mañana a Chiclayo y emprendas ese viaje de subida y bajada hacia la sierra, a la selva, de día, porque no te imaginas, no, es que de verdad, no te imaginas si no has hecho ese viaje, la preciosidad de nuestro país, de los paisajes, de lo que encuentras, la cultura que encuentras, porque encuentras gente de costa, gente de sierra y gente de selva en el camino. Independientemente del servicio que te dé el bus, pues te vas en Olturza, de repente tienes desayuno, almuerzo y cena, no tienes que bajar, pero en algunos buses te dicen vamos a parar un ratito para esto, para lo otro, ¿no? Permítame. ¿Ok? Entonces, y me tocó viajar pues de regreso. Y en Chiclayo, King Kong. ¿Saben lo que es el King Kong? ¿No? Si no han comido King Kong, de verdad que no saben lo que es los dulces del norte del país. King Kong
tiene es una galleta grande que viene con manjar blanco, con mermelada de piña, una melcochita medio de piña y su galleta y su manjar blanco así, pero espectacular. Si compran, por decirte, y no es una propaganda, son los de mejor calidad, son los San Roque, que los encuentras en los aeropuertos, por ejemplo, son de primera. Pero acá encuentras, ahí se te cuelgan en la ventana del bus, señor, King Kong, King Kong. Ah, voy a llevarle a fulano, y me compré como 4 King Kong. Y ni bien llegué a Tarapoto, voy a comer mi King Kong. Oye, partí el gran chasco. El King Kong es un bloque así y ves manjar blanco, manjar blanco, manjar blanco, manjar blanco. Y si tú lo ves que es lo que, digamos, se desborda al pegar las galletas, dices, pucha, que adentro debe estar desbordando de manjar blanco. Oye, me metí la ensartada del año. Era solamente manjar blanco, manjar blanco, manjar blanco. Adentro no tenía nada, era hueco. Y había comprado para regalar. Menos mal que me di la escapada de probar el mío, porque lamentablemente tuve que poner mi cara de tonto y decirle a la gente que le había ofrecido que no les había traído nada porque me había ensartado. Y encima me habían cobrado caro por un producto que supuestamente era bueno. Nos ganó la hora. Nos encontramos, si Dios quiere, hoy día a las 5 de la tarde, por favor. Cuídense mucho, cuídense mucho. Hoy día terminamos esta parte con el análisis vertical y horizontal del balance. Y vamos a ver, si Dios quiere, también el tema de un análisis de un comité de créditos. Cuídense mucho, por favor. Lávense las manos, mantengan la distancia social, cuiden a su familia, cuídense ustedes, por favor. El virus está entre nosotros y está, de verdad, bastante fuerte. No nos pleguemos, no nos juntemos a la gente irresponsable, gente que no quiere usar mascarilla, gente que quiere salir a perder el tiempo a la calle llevando el virus a su casa. Yo mañana creo que tengo que salir. El lunes necesariamente tengo que salir por cuestiones de trabajo. Y me muero de miedo, de verdad. Me muero de miedo por mí, me muero de miedo de traerle el virus a mi hijo. Mi hijo es adolescente. Acaban de informar que ha subido en 59% el nivel de contagio en adolescentes. De verdad, cuídense muchísimo, por favor. Que Dios los bendiga y si Dios quiere, nos estamos encontrando a las 5 de la tarde. Muchas gracias por estar aquí. De verdad que es un gusto siempre. ¿Ok? Cuídense muchísimo. Un abrazo.